grabando, Richard. Y leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Él pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como un símbolo. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se mostró apoyando en el extremo de su bastón. Por la fe, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto a sus huesos. Por la fe, Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres. Vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, el llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar del efímero pecado, estimando como riquezas mayores de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos en la fe, salió sin temer la ira del rey y se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocara a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el mar rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber cogido a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si voy sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos dieron reino, entraron justicia, alcanzaron las promesas, de los leones, pagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación y una resurrección mejor. Otros la prueba de burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, asados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por grutas y todos ellos, aunque alabados por no consiguieron el objeto de la promesa. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran nosotros a la... Oramos. Señor, estamos delante de tu bendita presencia, consagrado, Señor, a una escuchar de tu palabra, Señor. No nos interesa lo que el mundo tenga que decir, sino que queremos que sea tu consejo y tu palabra la que muere en nuestras mentes y corazones. Y no solamente que muere en ellos, sino que podamos ponerla por práctica, seamos hacedores de tu voluntad, vasijas de tu honra, Señor. Pero para eso tenemos que darnos la fe, Señor, y en tu palabra, y comprenderla para poder cumplir con tu perfecta voluntad. Permite que todo afán, Señor, de lo que haya quedado en nuestras casas o en nuestros trabajos quede atrás. Te dediquemos todo el tiempo del cual tú eres digno, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, como yo le estaba diciendo, la parte 23 de Hebreos sería la continuación del capítulo 11 del mismo, tomando en consideración. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que habíamos hablado hace 2 domingos atrás sobre este mismo tema. Y aprendimos que con la fe podemos hacer absolutamente todo lo que queramos. Este es el deseo de la carne, ¿no? Que ojalá que no se para mágica. Por más que fe que tenga, obtengo todo lo que quiera. Pero no funciona así, hermano, ¿verdad?
parte de la madurez, la fe, la madurez reposa no en lo que hagamos, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos pequeños, a veces pensamos que X, Y o Z conviene, y cuando crecemos podemos decir, ay, qué alivio, que eso no se me dio porque si no estuviese peor. ¿Verdad? Y es parte del proceso de madurez, para reconocer el que piensa como niño, piensa como adulto, ¿no? Y en la fe y en el cristianismo no es la excepción, ¿no? Cuando nos convertimos al Evangelio, al Señor, sí podemos tener una idea general, ¿verdad? Nuestra condición de pecado, somos pecadores, necesitamos al Señor, pero hay muchos aspectos de la vida del cristiano que ignoramos o desconocemos, ¿verdad? Y ahí viene lo que se conoce como la santidad progresiva y la madurez del cristiano. Dijimos también que llevar por el versículo de Hebreo que habla sobre tocante a la fe, la definición de la fe, pudiéramos llegar a conclusiones equivocadas como la que dije al principio, ¿no? Pero ahí que dice claramente, ¿verdad? Un argumento de un cristiano inmaduro, un cristiano recién convertido, o inclusive en el mundo. Dijimos esta mañana que el mundo tiene una tendencia de que estudiar la palabra no para bien, sino para tratar de buscar falla, algo que es inherente, ¿verdad? Infalible. Pero en ese esfuerzo del ser humano de justificar su maldad, busca tergiversar la palabra, para así no tener nada en contra de ellos. Y pudieron ese versículo, ¿no? Decía, no, pero ahí dice claramente que si tiene fe, ¿verdad? La convicción de lo que espera, la convicción de lo que se ve, ya es suficiente. Entonces, si no tiene lo que tiene, entonces no tiene fe. Pero esa no fue la conclusión que llegamos, porque si vemos el tema de la fe no aisladamente, con ese versículo, sino en su totalidad, podemos concluir que realmente habla de aquellas cosas que están relacionadas a la perfecta voluntad del Señor. Podemos poner muchísimos ejemplos de hombres que tuvieron fe, pero no necesariamente obtuvieron lo que querían, como por ejemplo Jacob. Jacob constantemente recurría a la trampa, al engaño, a cosas extrañas para salirse con la suya. El Señor dio que esto se detuviera, ¿verdad? Y ahí viene la lesión por aquí para que dejara de correr y ahora sí dependiera del Señor, ¿no? Así estuvimos dando varios ejemplos hasta que llegamos a donde Abraham. Lo curioso de eso, hermano, es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Ahora, si él se considera el padre de la fe, el título apoyado por Dios mismo, aquí como los héroes de la fe, podemos aprender varias cosas, ¿no? A pesar de la fe, como sabemos, bíblicamente es un regalo de Dios, no significa que automáticamente es más desarrollado. Algo que requiere que prueba, de formación, paciencia, confianza. Y nuevamente, Abraham, siendo el padre de la fe, no significa que nunca dudó, no significa que trató de ayudar a Dios, ¿verdad? Ayudar a Dios. No significa que tuvo sus momentos de debilidad. Y si bien es cierto que eso no justifica que nosotros cometamos los mismos errores de Abraham, debe de darnos cierto alivio y cierta gozo de saber que los asuntos realmente al fin y al cabo están en las manos de Dios, ¿verdad? No tenemos que ser perfectos para que Dios obre. Nuevamente, hermano, no estamos justificando el que nosotros vayamos a deliberar una vida inmadura, negligente, de pecado. Pero a lo que me refiero es, hermano, que a pesar de, y me gusta esa expresión de Nervin porque él dice que de él mismo, ¿verdad? Que Dios puede glorificarse. A pesar de mí, Dios puede traer palabras. Eh, porque Dios es la obra. Luego, cuando llegamos ya a 17, creo que vamos a estar en el día, vemos el ejemplo de Abraham, que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ese es el versículo 17. Y hasta ahora, hermanos, con relación a la fe, solamente habíamos hablado de convicción y confianza. Pero aquí habla otra cosa. Menciona una nueva palabra que no había sido mencionada hasta el momento, y es la palabra probado, prueba, probar. Y en griego no hay forma
tratar de lo que realmente significa. Vamos a ver los tres diferentes significados. Significa probar, examinar o poner a prueba. Como quiera que lo veamos, hermano, significa lo que pensamos que significa, ¿verdad? Es algo sencillo, porque si fuese sencillo no sería una, ¿no? Yo no puedo decirle a Nelvi, te voy a retar y te voy a probar hasta tu límite. Tienes que caminar de aquí a aquí. ¿Qué prueba es esa? Eso es sencillo, no es prueba, no se considera prueba. Entonces, eso significa, hermano, que cada hermano sufre de manera diferente, ¿verdad? Porque si vemos a alguien llorando, pidiendo misericordia, oración, compañía, etcétera, por algo que tal vez uno considera, pero es que eso es una bobería, ¿no, hermano? Porque para esa persona es una prueba, así como tal vez es una bobería, lo que para mí es una prueba. ¿Verdad? Los hermanos han sido forjados, desarrollados en diferentes áreas y algunos son más fuertes que otros. Eso no significa que debe ser una prueba y que debamos negligir al hermano que está pasando por, ¿no? Ahora, cuando Dios utiliza esta palabra y utiliza en la vida real de nosotros el probarnos, eso no significa que obviamente Dios está buscando ver quién cae y quién no. Ahora, el objetivo de Dios no es que caigamos. O sea, el objetivo se ha utilizado, como hablamos en el caso de Job, por Satanás para fines diabólicos, para que caiga en pecados, se aleje de Dios, para que no piense más en Dios. Sin embargo, ese mismo evento no pudo haber ocurrido sin el permiso de Dios. Y entonces con la intención de Dios. Pues precisamente lo que pasó al final de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Al principio del libro se menciona a Job perfecto, no había nadie como él. Sin embargo, a pesar de esa característica, Job conocía a Dios de oídas. Wow, ¿no? Tenía todos esos atributos, aún así solamente lo conocía de oídas, más al final pudo comprender más, tener un mejor entendimiento de quién era Dios, pero eso no pasó por un simple rayo en la piel, no. Pasó por una verdadera prueba. Y en el caso de Abraham, pues fue Isaac. Imagínense, hermanos, usted ya entrado en edad, ya usted apenas puede con su propia vida, recibe la promesa. Y después de tanto esperar, después de tantos milagros, no, entrégame ahora a tu hijo. Bueno, tal vez nosotros, como siempre digo, es fácil leerlo, pasar las páginas, mira el resultado. Claro, que vamos a confiar en Dios porque es que usted sabe, ¿verdad? Pero, hermano, Abraham decidió creer en Dios a pesar de que básicamente la lógica decía lo contrario. Pero, si nos limitamos solamente al relato de Génesis, pues tal vez no, habrá pensado este hombre por su mente que fue capaz de obedecer a Dios, confiar en Dios a pesar de todo. Pero en hebreo nos dice algo que Génesis no dice. Obviamente, ¿verdad? Por la inspiración de Dios, revela que en ese momento Abraham lo que tenía que si tenía verdaderamente Isaac, poderoso para darlo de los muertos y hacer lo que él sabía que era el hijo de la promesa. Él sabía que Dios no mentía. O sea, entonces, si yo tengo que Isaac, de manera yo iba a tener que hacer para que Isaac saliera a la descendencia. Obviamente muerto no. Pues ahí, ¿verdad? Abraham creyó a Dios que era poderoso aún para de los muertos. Era el hijo de la promesa, había esperado aproximadamente 25 años esa promesa, hermano. A veces uno ora y se arroja y llora o clama, lo que sea, una noche, 2 noches, una semana, y ya uno se desespera, ¿no? Abraham tuvo 25 años aproximadamente. Y, y no solamente eso, porque la promesa decía, no solamente decía que de ti saldría descendencia, porque si fuese así, pues, si no es con Isaac, Ismael, si no es con Ismael, Dios me dará otro, pero no, era a través de Isaac, y ese es el que tenía que entregar. El único mediante quien vendría la nación prometida. Entonces, humanamente hablando, todo dependía de Isaac, humanamente hablando. O sea, Isaac. Entonces, y Abraham no era la excepción. Nosotros tendemos, por naturaleza y por razón, a decir qué cosas en nuestra vida son necesarias, que no se pueden ir, porque si no, habría inestabilidad en nuestras vidas. Entonces, nos aferramos a ella. Y, bueno, ahora mismo yo estoy aferrado a esto. Obviamente, en mi mente va a decir, si no está esto, me caigo, ¿no? Pero en el sentido general,
general de la vida, trabajo, ya, esposo, esposa, hijo, lo que sea, sabemos que nos da cierta estabilidad, ¿no? Pero hermanos, precisamente se trata de la fe y precisamente se trata de lo que estaba hablando Nelvin y Ángel sobre lo de aborrecer. Estaba buscando información rapidito mientras ustedes hablaban de eso y realmente no hay una traducción al español muy certera, ¿verdad? Como lo entendían los hebreos. Pero me estuvo curiosa que entre más investigaba hay una palabra que se asemeja, que tal vez nosotros no pensamos en ella. Pero la palabra equivalente en español de aborrecer en el término hebreo, en el contexto en que se menciona, es posponer. Suena raro, en sentido, se lo entendemos. Por ejemplo, tienen un pollo frito, ¿verdad? Enfrente de usted, y usted es amante del pollo frito. Lo ama, ¿verdad? Lo quiere, lo desea, se lo quiere comer, pero de momento le ofrece. En ese momento, hermano, usted aborrece el pollo. No es que le va a amar el pollo, no es que usted no se va a comer el pollo después, no, la vida va a comer pollo, es que prefirió la langosta. Y eso es lo que significa aborrecer, no posponer. Dejar algo no significa que odiaste, que tienes algo personal contra eso, lo pospusiste, ¿verdad? Porque estás dando a otra cosa. Y así, hermano, en el caso de Abraham lo hizo con Isaac, aborreció a Isaac en ese momento. No, pero que primado en Dios. Y así nosotros, hermano, así nosotros somos el primado en Dios en vez de nuestros padres, en Dios en vez de nuestros hijos, y en Dios sobre todo, ¿verdad? Y en ese sentido que aborrecemos a nuestros padres, hijos, trabajo, todo. Pero si no hay ese contexto, suena raro, suena odio, no es odio, hermano. Es poner prioridad. Lo seguimos amando, pero a un nivel menos intenso. Al fin y al cabo, ¿quién nos dio la familia? Y el trabajo, la casa, todo lo que podemos imaginar, toda bendición, ¿quién lo da? Dios. Ahora, para Abraham, en la mente de Abraham, a pesar de que conocía y entendía que poderoso era Dios para resucitar a los muertos, aún así, hermano, no siga representando un problema cognitivo, ¿no? En Isaac, usted se ha llamado descendencia, no en otro. Y ahora Dios me está diciendo eso. Humanamente parece una contradicción, hermano, pero la fe, específicamente la confianza en Dios, puede sobrepasar esa razón. Y aún así es razonable. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué lo digo, hermano? Porque si conocemos a Dios poderoso y yo confío en Dios que a pesar de que y humanamente hablando parece imposible, mi confianza en Dios no es lógica porque ¿qué? Conocemos de los atributos de Dios, conocemos de la fidelidad de Dios, conocemos del poder de Dios. ¿Verdad? A pesar de tener esa pérdida, sabemos que Dios es lo que sea necesario para contarle cumplir su propósito en nosotros. ¿Verdad? Entonces esto nos lleva a pregunta, hermanos, confío meramente en mi lógica, la cual no es mala, no estamos tratando de demonizar la lógica, la ciencia, el conocimiento, eso no es el punto, hermano, pero en última instancia, ¿quién tiene la palabra? ¿Mi lógica o Dios? Dios. Y hermano, eso no viene de la noche a la mañana, eso requiere práctica, conocimiento, intimar con Dios, porque nuevamente, el ejemplo que dimos, yo iba a confiar en Richard o en Mari, yo iba a confiar en Richard porque de Richard, y los atributos que tiene Richard para esto en particular. Así lo mismo con Dios, hermano. Si no tenemos esa confianza, si no conocemos de Dios, dejamos llevar por lo que superficialmente oímos de Dios, predicaciones por ahí, que no es que es malo, hermano, no es malo, no es malo. Ahora mismo usted me está escuchando a mí, pero ¿qué más importante? ¿Escuchar a alguien o conocer a Dios directamente por lo que usted está leyendo en la Biblia, por lo que usted investiga, por lo que usted ora? Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Como ya dije, hermanos, parece ser algo extraordinario, pero sigue siendo lógico, porque estamos hablando del Dios todopoderoso, el que creó la tierra, el universo entero. No es caballero pensarle que Dios es posible resucitar a alguien. Y lo interesante es, hermano, que Abraham pensaba, aun cuando no fue una resurrección. Bueno, durante Abraham, desde Abraham hacia antes, ¿qué testimonio tuvo Abraham para saber que Dios pueda resucitar muerto? Ninguno. Cristo no había resucitado, el hijo de la viuda tampoco, ninguna resurrección había ocurrido. Y aún así, Abraham creyó a Dios.
¿verdad? Los ejemplos de resurrección, eso comenzaron, creo que fue con Elías, la primera resurrección, Eliseo, obviamente Jesús, pero no antes de Abraham. Ahí tenemos a Abraham, si Isaac muere, entonces Dios tendrá que levantarlo. Y luego dice, hermanos, y es que en la dice simbólicamente, dice en Reina que dice que volvió a Isaac, como si él hubiese muerto realmente. Y es porque Abraham no fue el mismo, hermano. Abraham después de eso no fue el mismo. O sea, después de demostrar, recuerden, hermano, que la fe se tiene que demostrar. No podemos decir que creemos y lo que hacemos es nuestra fe, porque entonces ¿de qué vale decir que creemos, pero nuestras acciones demuestran lo contrario? El Abraham, haber caminado, creo que fueron 3 días obviamente eso es como si hubiese estado muerto esos 3 días, porque tu mente, eso es lo que va a pasar. Bueno, usted caminar del lado de su hijo por 3 días, pensando que sí va a pasar por la muerte, es como figurativamente decir, 3 días, Isaac estuvo muerto, porque en su mente eso es lo que iba a pasar. Y cuando llega el tercer día, pues obviamente, sino que le dice, basta, ¿verdad? Ya he conocido tu corazón. Es una forma figurativa, mira, ahí te lo entrego resucitado porque ya no te lo voy a pedir que lo ofrezcas, ¿no? ¿Verdad? Hasta el momento, Abraham lo único que tenía, lo cual es mucho menos de lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Con tantos testimonios que tenemos en la Biblia, pero lo que Abraham tenía, Dios nunca rompe sus promesas y la confianza en él, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué dice que en sentido figurado? Así es que dice en su Biblia, hermano, en el versículo, creo que es 19, en sentido figurado, creo que lo menciona así, en sentido figurado. El sentido figurado nuevamente que no es literal, y aquí dice simbólicamente la versión que yo estaba leyendo, y es precisamente por eso, hermano. Isaac estuvo prácticamente condenado durante 3 días de camino hacia el monte. Pero para Abraham, su hijo ya estaba entregado. O sea, ya él se puso en su corazón de que este hijo ya no lo tendré más, ¿verdad? A pesar de que cree, eventualmente no sabemos cuándo, pero en su mente, ¿verdad? Ya perdí a mi hijo. Y cuando Dios lo devolvió, pues, ¿verdad? Cuando dijo detente, fue como haberlo recibido nuevamente de muerte. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Verdad? El sentido figurado que está tratando de decir la Biblia en ese pasaje. ¿Verdad? No es casualidad que muchos ven aquí un anticipo del sacrificio de Cristo. Un padre dice a su hijo amado, monte la sustitución de dinero y la restauración de la vida. Ya en el versículo 20 estamos hablando de Isaac. La fe bendijo Isaac. Y esto es algo curioso porque ya Isaac ya era anciano y casi ciego. Sin embargo, siguió creyendo que las promesas continuarían aún después de él. Humanamente para Isaac, ¿qué va a hacer? Isaac no iba a conquistar ninguna tierra, Isaac no, ya estaba como es ahí, ciego. Sin embargo, eso no lo detuvo para bendecir, porque sabía que en las futuras generaciones lo que Dios les había prometido a Abraham se iba a cumplir. Versículo 21 habla sobre Jacob. Dice, adoró, en ese versículo aparece diciendo que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bordón puede significar varias cosas, pero por el contexto es un bastón, ¿no? Tú sabes cómo casi siempre hacen los dibujitos de estos héroes de la fe, como una varita, así, Moisés y todas las personas. Eso es un bordón, una vara. Realmente es un bastón, ¿no? Y Hebreo pudo haber dicho simplemente que estaba viejito, bendijo a su hijo y ya, pero menciona ese detalle, ¿verdad? Se apoyó sobre el extremo de su. ¿Usted cree que representa realmente una vara, un bastón? Un apoyo, ¿no? Pero que él nos apoyó igual. En este sentido, pudiera recordarnos la vida de Pedro. Jacob no estuvo quieto en un solo sitio.
Tuvo que utilizar ese bastón para que no solamente apoyarse en un sitio, sino para llegar, mover de un lado a otro. Y cuando dijimos en el 22 de Hebreos sobre la importancia de nosotros, hermanos, de constantemente recordarnos que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Debemos de recordar eso, hermanos, porque si bien es cierto que obviamente tenemos nuestras responsabilidades aquí en la tierra, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, la familia, la iglesia, etcétera, como ciudadanos, hermanos, no podemos limitarnos a que nuestra vida esto aquí. Porque el día que no tengamos lo que queramos en esta vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llorar, a renegar a Dios por eso. No entendemos realmente dónde está nuestra promesa, hermanos, pues podemos ser capaces de pasar eso, hermanos, de orar aquí, de aferrarnos a. Y, y es curioso porque Jacob he mencionado aquí dentro de los héroes de la fe, a pesar de que fue un engañador, un impulsivo. Y el punto no es ese, hermano, porque es que ¿quién no ha cometido una falla? Todos los que aparecen en la galería de los héroes de la fe, si así lo queremos llamar, obviamente todos tuvieron su momento de flaqueza y debilidad. Lo importante es que no se quedó como un engañador, Jacob no se quedó como un impulsivo, sino que fue alguien que aprendió a adorar a Dios y a confiar en Dios y no depender más de Rusia ni de sus artimañas. Uno, si fuésemos a resumir algunas peregrinaciones de Jacob, bueno, él estuvo en Canaán, luego regresó, estuvo en Egipto. Él puede ser el símbolo de alguien que nunca dejó de caminar con Dios y de alguien que nunca se conformó. Luego en el versículo 22 se nos menciona José. La historia de José es algo interesante, hermano. No me recuerdo si fue Ángel Melvin que me compartió un mensaje sobre eso y lo voy a estar compartiendo con ustedes ahora. Pero, ¿verdad? José, 400 años antes de que sucediera el éxodo, había dicho la petición de que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Obviamente José sabía que eventualmente iba a salir en Egipto y había pedido que sus huesos fuesen trasladados. Hermano, no es que el lugar de nuestra muerte o no el lugar de nuestro sepultura. En este contexto, hermano, si lo ponemos a ver, está hablando de fe. Lo que se está pidiendo que traslade sus huesos es que él tenía la confianza y la certeza de que Dios le iba a dar la tierra prometida a Israel, a pesar de que ellos en ese momento estaban en Egipto. Pero 400 años antes pidió esa petición, mis huesos. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios cumpliría su promesa. ¿Verdad? Como sabemos, José murió en Egipto, pero nunca consideró Egipto su hogar. Y aquí viene lo que, no sé cuál de los dos me lo compartió, pero lo quiero compartir con ustedes. Y es que muchos leemos la historia de José como una historia de un hombre que después de mucho sufrimiento alcanzó el éxito en Egipto, lo cual en cierta manera es cierto, ¿verdad? No podemos negar que José sufrió, fue fiel, y luego fue próspero en Egipto, sí, lo sabemos. Pero hermano, la historia va más allá. Dios realmente estaba preservando a la familia del pacto, especialmente la línea por la que más adelante Mesías. José llegó a ser gobernador de Egipto, pero nunca convirtió a Egipto en su hogar ni en su esperanza. Al final de su vida pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, demostrando que su corazón seguía puesto en las promesas de Dios y no en la gloria del imperio más poderoso de la época. Y lo mismo con Daniel, ¿verdad? Podemos decir, ay, qué bendición, llegó a ocupar un cargo altísimo. En Babilonia, en el caso de José, Egipto. Y es cierto que Dios los exaltó a los dos respectivamente. No podemos olvidar que Daniel aún era un exiliado. Vivía en una nación pagana, lejos de Jerusalén, lejos del templo. Y aunque Dios le concedió favor ante los
verdadera esperanza nunca fue Babilonia, sino el reino de Dios. La prosperidad que recibió no sustituyó su identidad como peregrino ni disminuyó su anhelo por las promesas del Señor. ¿Verdad? Hay personas que se limitan a eso, a verla, sufre un poco, sé fiel y vas a prosperar. Está bien, Dios puede hacerlo. No necesariamente siempre va a ser así. Obviamente, un montón de personas que fueron fieles y terminaron muertos. Así que la verdadera esperanza no está en la prosperidad que Dios nos pueda dar en la tierra o en la gracia que Dios nos pueda dar ante de cargo o de autoridad, sino en las promesas del Señor, esa fidelidad. Así que volviendo a José, hermanos, sus huesos predicaban esperanza. Y efectivamente así sucedió. Eventualmente, luego de 400 años después, Moisés decidió eso consigo. Josué finalmente, y Josué fue el que finalmente los enterró en la tierra prometida. Bueno, pasaron 400 años, Moisés cargó con ellos, pero al fin y al cabo Josué fue el que vino a enterrar sus huesos. Y también algo interesante sobre la historia de José, hermano, es la preservación de la familia de Jacob. Dios pudo haber recompensado a José, castigado a los hijos de Jacob. Hermano, Dios permitió todo eso y que José tuviera misericordia de Judá, y sabemos que eventualmente por Judá que vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la tribu. Así como vemos como no solamente las cosas se limitan a la propia individuo, sino que cuando Dios permite algo y recompensa a alguien, también involucra que la bendición de otras personas. En el versículo 23, los padres de Moisés y su fe. En este caso, Moisés no fue el primero tuvo la fe, sino sus padres, pues desobedecieron el decreto del faraón porque temieron más a Dios que al rey. En el versículo 24 al 26, pues nos habla más de la fe de Moisés, de cómo él rechazó a Egipto. Y uno de los mayores actos de fe y de renuncia de toda la Biblia, hermanos. Si lo ponemos en perspectiva, hermanos, no fue una decisión ligera la que Moisés tenía que tomar ahí. Recordemos que Egipto siempre se presenta como este enemigo, idólatra, abusador, que obviamente en cualquiera en su sano juicio diría, pero Moisés no necesariamente estaba en una posición de opresión, hermano. Moisés realmente tuvo la oportunidad de convertirse en el hombre más poderoso del imperio más grande del mundo. Pero él escogió otra cosa, hermano. Con esa decisión, Moisés rechazó tres cosas. El prestigio, pudo haberse llamado el hijo de la hija de Faraón, pero renunció a la identidad privilegiada. Segundo, rechazó el placer temporal, como dice el versículo, los deleites temporales del pecado. El autor no niega que el pecado pueda ser, reconoce que existe, pero añade una palabra clave: este es temporal. Y tercero, rechazó la riqueza. Egipto era probablemente la nación más rica del planeta. Moisés lo dejó. ¿Por qué? Porque tenía su mirada en el verdadero Cristo. Entonces, eso nos da un principio que a veces como cristianos, no a veces, siempre, a la hora de tomar decisiones, no solamente debemos de enfocarnos en recompensa, las posibles recompensas que nos puede dar esa decisión. Si nos dejamos aquí ver humanamente, mira, esto te va a traer, Moisés, esto te va a traer placer, riqueza, prestigio. Tal vez los placeres del pecado uno sepa eso, hay que descartar. Pero hermano, y el prestigio no en sí mismos son malos, pero a costa de qué, hermano. Un halago, no siempre una compensación monetaria va acompañado de beneficios. La fe. El versículo 26 habla algo interesante. Obviamente, y mucho menos en lo de Moisés se menciona explícitamente para Cristo, pero aquí lo menciono. ¿Cómo pudo Moisés sufrir el vituperio de Cristo siglos antes de Jesús? Y es que en realidad, hermanos, Cristo existía desde la eternidad, ¿verdad? Es preexistente. Y juntamente su plan. Todas las personas que desde Adán
hasta Cristo y aún después de Cristo, que han confiado en las promesas de Dios y han sufrido por la causa de Dios, ya sean profetas, etcétera, es lo mismo que decir que están sufriendo por la causa de Cristo. Porque Dios siempre ha tenido ese plan en consideración, ¿no? Cristo vino después de la manga, después, siempre todo desde el principio, hermano. Moisés lo que hizo fue identificarse con el pueblo de Dios mediante el cual vendría el Mesías y en cierto sentido compartía el rechazo que siempre acompaña al pueblo de Dios. Siempre que un profeta hablaba de parte de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios lo escuchaba, se arrepentía, corregía, pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué hacía? No le daba ven acá. No, hermano, lo que hacía era crujir sus dientes y matarlo, buscar la forma de matarlo por lo menos. ¿Verdad? Ese odio y ese rechazo constante que caracteriza al pueblo de Dios. Versículo 27 dice que salió de Egipto no temiendo la ira del rey. Pero Éxodo sí dice que Moisés en un punto tenía miedo, sí. Pero son en dos momentos diferentes, hermanos. Primero huyó después de matar al egipcio, lo cual en cierto sentido es entendible. ¿Verdad? Si eres culpable de un asesinato y te están velando, pues. Pero en otro sentido, luego, décadas después, volvió a Egipto y desafió al faraón. ¿Verdad? Y en ese sentido no temió la ira del rey. Cuando Hebreos dice no temiendo la ira del rey, se refiere precisamente a ese segundo episodio. No fue a liberar al pueblo. Ahora, Moisés dudó de capacidades, eso sí. ¿Verdad? Que Dios lo envió, dijo, pero si soy tardo de hablar, yo creo que es gago, en otras palabras, ¿verdad? En lo que modernamente podemos conocer como una persona gaga y tartamudo. Gracias. Y entonces, en ese sentido sí vaciló, ¿verdad? En sus propias destrezas y habilidades, lo cual no puede pasar a nosotros, pero al final, al poder tener su mirada en el galardón, pues Hebreo dice aquí, no temió la ira del rey. Y luego dice algo más bonito, dice, como viendo al invisible. O sea, no solamente no le tuvo miedo al rey, sino es que andaba y caminaba como el que veía al invisible. Posiblemente, ¿verdad? Una de las frases más hermosas del capítulo. La fe desarrolla una visión distinta, no porque ve físicamente a Dios, sino porque vive consciente de su presencia. Y obviamente aquí nosotros, hermanos, nadie aquí puede decir, he visto a Dios cara a cara. Pero, ¿qué hacemos? Vivimos constantemente como que sabemos que Dios está ahí, ¿verdad? Y eso hace una diferencia en nuestra vida. En el versículo 19 introduce el evento del Mar Rojo. Dice que Israel caminó. Egipto intentó imitar lo que hizo Israel, pero los resultados son diferentes. ¿Por qué, hermano? Porque uno por orgullo, odio, venganza. Pero el pueblo de Israel lo hizo ¿qué? En obediencia. Versículo 30 introduce el episodio de Jericó. Durante días nada ocurrió, hermano. Ahora, me pregunta, ¿el Dios ha sido capaz de hacer el de Jericó en el primer? Claro, pero bueno, obviamente no estoy pretendiendo entender la voluntad de Dios, pero sí sabemos por lo que la Biblia nos revela que entre más Dios se tarde, ¿qué pasa? Más paciencia produce en nosotros. Más nuestro carácter se forja y más nuestra fe. Ronda, tal vez. Ya sabemos que Dios, aún forjando la paciencia de los israelitas, a veces se desvía, a veces ha sido el momento. Eso fuimos nosotros, eso fue 7 días exactos, ¿verdad? Que humanamente decía que cuáles son las probabilidades de que en 17 días, ¿verdad? Así que durante 7 días, imagínense, hermanos, la burla, las dudas, ¿verdad? La opresión de seguiremos, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. No ocurrió de la noche a la mañana, como le dije, hermano. La fe muchas veces parece inútil hasta el momento exacto en que Dios actúa. Versículo 31 introduce a Rahab, ¿verdad?
eh, tras que no era una persona original del pueblo de la promesa, era gentil, era prostituta, habitaba en Jericó, o sea, la ciudad que iba a ser conquistada, tenía básicamente todo un perfil, ¿verdad?, contrario a lo que uno esperaría para alguien, ¿no? Ella creyó al Dios verdadero antes de ver su historia. Su pasado no impidió que Dios la incorporara a su pueblo, ni el pasado de nosotros tampoco, ¿verdad? Al mundo, tendencia que no, yo creo que a todos nos ha pasado que considera unos pasados más terribles que otros. Y en consecuencia, sí, obviamente, una persona que se a robar está mal, en su consecuencia, pero no tal vez la magnitud de una persona que se haya quedado toda su vida a matar. Pero el punto es, hermano, que de verdad cada consecuencias diferentes. Realmente no hay un peso que diga esto va a hacer que Dios sea un poco más difícil para que esta persona pueda ser próspera o pueda ser útil en las manos del Señor. No, hermano. En la historia, Dios la incorpora a su pueblo y en Mateo 1 la incluye como parte de la genealogía de Jesucristo. Siendo gentil, hermanos, que, bueno, eso es otro tema, no me quiero desviar mucho, ¿verdad? Pero eso es otro tema, ¿verdad? Donde Dios nunca estuvo enviado a Israel, nunca, nunca, era el pueblo del pacto para la preservación de una línea para traer el Mesías. En su trato, hermano, Dios trataba, ¿verdad? Le daba sueño, le daba Ciro, no era israelita, y muchos otros ejemplos, pero eso es otro, hermano. El punto es que Dios nunca se limitó a Israel para tratar con las personas. Hebreos 11:32 cambia el ritmo. Aquí dice, ya no tengo tiempo, así que vamos a un listado. Y eso también nos sirve a nosotros de asignación para que, espérate, ¿qué realmente significan esa historia? Pero menciona a Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y es interesante porque sabemos que todos u otras tuvieron su falla. Sin embargo, aparecen aquí, no porque fueran perfectos, sino por el contrario, a pesar de su imperfección, decidieron confiar en Dios. La Biblia nunca presenta a héroes impecables, nunca trata de ocultar sus debilidades y sus fallas, sino que presenta un Dios fiel que obra a través de personas imperfectas. Y versículos 33 al 35, Victoria de la Fe, aquí aparece una lista impresionante. Mencionan en su mayoría la acción de la fe, pero no da la referencia. Aquí más o menos voy a tratar de decir la referencia a la que se refiere. Primero dice que mencionan que conquistaron reinos. Ahí pudiéramos mencionar a varios. Josué conquistando a Canaán, David sometiendo a los filisteos, a los moabitas, a los sirios, edomitas. Jueces también derrotaron a pueblos opresores. Luego menciona que por la fe hicieron justicia. Samuel juzgando a Israel con rectitud, David administrando justicia y equidad a todo el pueblo. También Débora. Alcanzaron promesa. Abraham cuando recibió a Isaac, Caleb heredando a Hebrón, Josué viendo cumplidas las promesas de Dios sobre la tierra prometida. Algunos cerraron bocas de leones, como por ejemplo Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, Sadrach, Mesach y Abednego sufrieron a lo que ocurrió. Algunos escaparon del filo de la espada. David escapó repetidamente de Saúl. Elías huyó de Jezreel. Eliseo fue protegido del ejército sirio. Y Jeremías fue librado de la muerte. Algunos sacaron fuerzas de debilidad. Yo creo que el ejemplo clásico es Sansón. Por, por los eventos, eh, los primeros eventos en su vida, sino al final de su vida. Él contaba con la promesa de Dios y la fuerza siempre estuvo ahí mientras estuvo ¿verdad?, consagrado a Dios. Realmente se demostró la fe fue al final, ¿no? A pesar de que él se la había toda la fuerza, oró a Dios, y Dios le devolvió esa fuerza. Se hicieron fuertes en batalla, David contra Goliat, Gedeón contra Madián, Barak contra Císara, etc. Hicieron en fuga ejércitos extranjeros, como Gedeón,
Ezequías. Y las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección. La viuda de Sarepta. Ahora, hasta el momento, yo creo que leemos eso y el que bonito es el fruto de la fe, ¿no? Y todos quisiéramos participar de todo eso, que Dios me dé la fuerza para escapar de mis problemas, para derrotar a mis enemigos, etcétera. Pero el autor de Hebreos no terminó ahí. En los últimos versículos, especialmente entre el 35 al 38, hay un cambio, ¿verdad? Te deja saber claro, ¿verdad? Sin disfrazarlo. No solamente te puede librar, sino la que te hace pasar por dificultad, ¿verdad? Y aquí vemos algunos ejemplos. Otros fueron atormentados. Era la parte que a nadie nos gusta. Ahora aparecen personas en este listado torturadas, rechazaron ser liberadas a costa de la esperanza, sufrieron burlas, fueron azotadas, encarceladas, apedreadas, aserradas, murieron a espada, vivieron con pieles de ovejas y cabras, en otras palabras, estaban errantes, no tenían lugar fijo, fueron pobres, perseguidos, maltratados, vagaron por desiertos y montañas. Entonces, hermano, ante ese cuadro, ¿verdad? ¿Cómo alguien se atrevería a defender el evangelio de la paz, hermano? Ahí está, hermano. No fue por falta de... Tuvieron que hacer todas esas cosas, hermano. Pero brusco, ¿verdad? Primero vimos todas esas hazañas y aventuras y qué bonitas y bendiciones, y ahora vemos esto. Y es que obviamente, hermano, Dios no quiere que construyamos la idea incorrecta sobre la fe. La fe garantiza una vida cómoda, pero la fe sigue comunión con Dios, ¿verdad? Los mismos hombres y mujeres que conquistaron reinos son los que también soportaron cárceles y martirios. Pero ambos grupos agradaron a Dios. Y dice, de los cuales el mundo no era digno. Qué declaración, ¿no? Yo prefiero que el mundo me considere como indigno, pero digno delante del Señor. A una persona que se comporta de la manera que se comportan estos hombres de la fe, no son dignos de ellos. El mundo considera que tales personas no son dignas de vivir. Ellos consideran que no son dignos de vivir en este mundo. Por eso muchas veces que hacen, los maltratan, los matan. Es una tendencia común, hermano. Era lo de Charlie Kirk, ese hombre que decía. No se trata de religión, hermano. Estaba por hechos, sentido común. Obviamente él estaba apoyado con su fe. Y las personas no pueden razonar contra eso. Que como dice contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, contra tales cosas no hay razón. ¿Qué argumento racional tú vas a dar contra esas tres cosas? Ninguno. Y él invitaba a las personas a que racionaran con él, argumentaran, que las personas no podían, lo mataron. Y así ha sido básicamente el modo operandi del mundo. No puedo contra ti, no puedo racionar contra tu lógica, contra tu amor, déjame matarte. Lo mismo, hermano. El mundo, ¿verdad? Considera que ellos no son dignos de vivir. Es lo contrario. El mundo no era indigno de tener personas así. El juicio de Dios y el juicio del mundo no siempre coinciden. Ya para ir finalizando, hermano, el versículo 39 y 40. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron sentido. Ahora, pero ¿cómo es esto posible? Porque la promesa definitiva no era simplemente una tierra, un hijo o una victoria militar, o póngale lo que sea que ustedes quieran poner ahí. Era la llegada del Mesías y la consumación del plan de Dios. Ellos vieron la promesa desde lejos. Nosotros vivimos después de la primera venida de Cristo, pero aún esperamos la consumación. Su segunda venida. Por esto, el autor concluye, Dios había algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La historia de la salvación no está dividida con dos destinos diferentes. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo forman parte de un solo pueblo. Del mismo pueblo, los redimidos que alcanzarán juntos la perfección final en la resurrección y el reino consumado de Dios. Por eso es que dice
ellos no fueron perfeccionados parte de nosotros, porque no podemos decir que aún Elías y Eliseo y estos grandes hombres de Dios eran perfectos. Al igual que tampoco nosotros somos perfectos algún día. En la resurrección de los muertos, cuando estemos con Cristo y le vamos a estar como es Él. Así que, hermanos, si vamos a poder resumir todo lo que dijimos desde el versículo 17 hasta el 40, que podemos decir al respecto, creo que podemos decir lo siguiente: la fe no es una herramienta para a Dios ni una garantía de prosperidad terrenal, ¿no? Por eso es que no podemos estar hablando como si fuéramos una varita mágica, declaramos esto, declaramos lo otro. Algunos tienen buenas intenciones, hermano. No digo, ¿verdad?, que todo el mundo que dice, mira, declaro sobre tu vida prosperidad, bendición, salud, lo que sea, tengan una mala intención. Pero considero que bíblicamente hablando no es la actitud correcta, ¿verdad? No sabemos cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es superior al de nosotros y que Dios es bueno. Pero eso no significa que vaya a ir acorde con lo que nosotros tenemos como expectativa, ¿no? También que la fe es una confianza que persevera gracias a su carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen negar sus promesas, ¿no? Creo que eso es correcto decirlo. Hermano, lo que nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante no son las circunstancias, o no, es el carácter de Dios. ¿A quién es Dios? Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es amor. Pues, mira, ¿va a salvar? Sí. También podemos decir sobre la fe que algunos por la fe experimentaron liberaciones, milagros y victorias, pero otros por esa misma fe soportaron sufrimientos, pérdidas y muertes, ¿verdad? Y tenemos que entender que ambos grupos fueron igualmente aprobados por Dios. Y para terminar, hermanos, demostramos nuestra fe. O sea, si nuestros hechos no están acorde con lo que nos decimos creer, si no confiamos en Dios, entonces no podemos decir que tenemos comunión con Dios. Creemos en la existencia de Dios por fe, pero no nos quedamos limitados a eso. La mayoría de las personas tienen un concepto de quién es Dios, pero les falta la reverencia necesaria para su posición, para obtener su posición exaltada en sus vidas. Hermano, ¿verdad? No todo el mundo que está en el mundo dice que es ateo. El concepto de Dios es que vago, es vago. Y tiene mucho, ¿no? Se inventan muchas cosas. Un Dios que sí es poderoso, que no interactúa con las personas, o se inventan, ¿verdad?, diferentes personalidades de su Dios ideal. Sí, hermano, que nuestra fe no está limitada solamente a la existencia de Dios, sino en creerle a Dios, según, ¿verdad?, lo que Él ha dicho de Él mismo, no por las cosas que nosotros queramos inventarnos sobre Él. Estas personas carecen de la fe bíblica, la cual es necesaria para tener una relación eterna con el Dios que los ama. Humanamente podemos fallar, pero recordemos, hermano, que la fe es un regalo de Dios dado a sus hijos para que creamos y confiemos. Y Él, hermano, podemos estar seguros que proveerá de tiempos de prueba y dificultad, no para hacernos caer, para demostrar que nuestra fe es real, para poderla madurar y fortalecerla. Y mientras hace eso, a la misma vez nuestra relación con Él también es fortalecida. Y esta es la razón por la cual Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, pues sabemos que eso producirá perseverancia y madurez, aportando evidencia a la fe real que hay en nosotros. Amén. Bueno, mejoramos, hermanos. Espero que hayan sido edificados luego de haber culminado este capítulo de Hebreos, capítulo 11, sobre la fe, y tengamos una postura más alineada, ¿verdad? Yo sé que aquí la mayoría, si no todos, tenemos eso, pero que puedan edificar y exhortar a las personas que tal vez tengan un interés genuino, muestran su fe, ¿verdad?, de una manera un poco antibíblica. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque hemos terminado un capítulo más de la Biblia.
Pero nuestro regocijo no está simplemente